Sebastián Lerdo de Tejada y Corral nació el 23 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz, México. Estudió gramática y debido a sus buenas calificaciones obtuvo una beca para estudiar en el Colegio Palafoxiano de Puebla a los 13 años. Ahí recibió órdenes menores para convertirse en sacerdote, pero renunció a esos estudios para ir al Colegio de San Ildefonso a estudiar leyes, de donde se tituló en 1851. Fue maestro y después rector de esta escuela entre 1852 y 1863. También fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y en 1857 fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Cuando se restauró la República en 1871, hubo elecciones presidenciales en las que contendieron Benito Juárez para reelegirse, el general Porfirio Díaz y él mismo. Como ya sabemos, después Benito Juárez ganó las elecciones y Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria, pero Lerdo de Tejada se integró al gabinete de Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia. A la muerte de Benito Juárez en 1872 se llevaron a cabo unas elecciones extraordinarias en las que el ganador podría ser reelecto para el siguiente ciclo presidencial. Esta vez, Lerdo de Tejada contendió solamente contra Porfirio Díaz, al cual derrotó obteniendo el 92% de los votos, aunque hay que recordar que en esas votaciones solamente hubo un poco más de 10,000 ciudadanos que ejercieron el voto. Volvió a ganar las siguientes elecciones, otra vez alcanzando el 90% de los votos, pero esta vez contra José María Iglesias, aunque esta vez hubo aún menos votantes, apenas superando los 8,000. Convirtió en constitucionales las leyes de reforma y como consecuencia todos los jesuitas y hermanas de la caridad fueron expulsados del territorio nacional debido a que Lerdo de Tejada continuaba con las ideas de separación de la iglesia del poder y algunos de estos conspiraban ahora en su contra. Esto llevó a que hubiera levantamientos armados en Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Se negó a atender los intereses estadounidenses al negar la construcción del tren entre México y Estados Unidos, diciendo su famosa frase: entre México y los Estados Unidos, el desierto. En lugar de eso, trató siempre de fomentar la industria con el sufragio de capital extranjero, principalmente de Inglaterra y Francia, pero siempre tratando de evitar el de Estados Unidos. En 1875 forma parte de los miembros fundadores de la Academia Mexicana de la Lengua, que se encarga de cuidar la pureza de la lengua española o del castellano que se habla en nuestro país. Pero como todos los presidentes de esa época, hacia el final de su mandato en 1876 trató de modificar las leyes para obtener una reelección, obteniendo el apoyo del Poder Ejecutivo y este declaró válido el resultado a su favor. Pero el Poder Judicial, encabezado por José María Iglesias, declaró que las elecciones habían sido fraudulentas, lo cual aprovechó de nuevo Porfirio Díaz para levantarse en armas con el Plan de Tuxtepec y reconoció a Iglesias como presidente interino. Para estas alturas, Lerdo de Tejada utilizaba a los soldados y servidores públicos de todo el país y los obligaba a votar por él, pero debido al ya eminente triunfo de la rebelión encabezada por Porfirio Díaz, se vio obligado a renunciar a su puesto y huir del país en 1877. Se desterró a Estados Unidos, donde vivió en Nueva York hasta 1889, año en que sufrió una afección pulmonar de la que ya no se recuperaría. Porfirio Díaz arregló las gestiones para que su cuerpo fuera trasladado ese mismo año a México y enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Antes de morir escribió: «Yo profetizo para México la más grande y poderosa de las revoluciones, no revolución de partidos, estéril y gastada, sino revolución social, nadie podrá evitarla». Aunque como figura política su gobierno es opacado, ya que estuvo entre probablemente los hombres más importantes del siglo XIX en México, el de Porfirio Díaz y el de Benito Juárez, fue una figura muy relevante para la historia, no solamente porque fue el primer presidente que nació como ciudadano mexicano, todos los anteriores habían nacido como súbditos del virreinato de la Nueva España. También construyó el ferrocarril entre México y Veracruz, fomentó la industria y por lo tanto el comercio con el mercado europeo y continuó con el desarrollo de las comunicaciones e industria del país, logrando convertirse en uno de los presidentes más productivos para el pueblo que ha tenido México.